Bueno, creo que yo voy a presentar una faceta del profesor Antonio Alatorre que pocos tuvieron la oportunidad de conocer o de vivir, porque fui su alumna, él fue mi mentor desde los 25 años hasta los 50. Él murió en 2010 cuando yo tenía 50 años y él tenía 88. Lo conocí cuando yo tenía 25 años en la maestría de la UNAM. Y me acuerdo que la primera clase a la que yo entré, que daba Alatorre, y yo confieso que ni siquiera sabía quién era Antonio Alatorre cuando llegué a la maestría de la UNAM, así de bien nos forman. Lo conocí y estaba dando su clase, y a mí me pareció que era muy poco serio lo que estaba haciendo, porque era como leer poesía y hablar al respecto, verso por verso, y se me hacía que eso no era serio, que eso no podía ser algo que llevara, que tuviera un buen fin. Parecía una tertulia. Pero bueno, a los 4 versos yo ya me había seducido, yo ya era su cautiva, y en ese momento yo dije, yo quiero ser como el profesor Antonio Alatorre. Y me acuerdo que estaba comentando un soneto de Góngora que empieza: tonante monseñor, de cuando acá fulmina Jovenetos. Entonces interrumpía y explicaba que tonante era un participio activo de latín y tal, y que el tonante monseñor era Júpiter porque era el que esgrimía el rayo, y que Jovenetos era un italianismo que estaba de moda en la época de Góngora. Y luego puso el ejemplo. Es como si Octavio Paz metiera en un poema teenager. Y a mí ese teenager me cambió la vida. Porque dije, claro, hay poesía. No poesía antigua y poesía moderna. Hay poesía. Poesía buena y poesía mala. Y la poesía antigua no es necesariamente una pieza de museo que está en un escaparate y que llegas y ves y dices, ay, qué bonita. No, me hizo vivir la poesía barroca, la poesía antigua. Desde ese momento, como he dicho muchas veces, fue amor a primera clase. Desde ese momento yo dije, yo me voy a especializar en poesía barroca, yo voy a hacer una trayectoria junto con el profesor Alatorre. Hice mucho el intento de entrar al colegio porque yo sabía que él era profesor del colegio, entré al colegio. Y luego ya dentro del colegio me dijeron, no te va a aceptar como asesorada porque él ya no quiere dirigir tesis, ya está grande, y ahora que hago los cálculos, pues era apenas 2 años mayor que yo, o sea, tenía 63 en esa época. Ya está grande, no te va a aceptar, él es muy especial, no sé qué. Pero por aquella época él estaba estudiando mucho a Sor Juana. Entonces dije, bueno, pues voy a escoger a Sor Juana, porque así no lo distraigo de sus temas y me dirige la tesis. Pues sí, me aceptó, le rogué mucho y yo le dije, usted no se preocupe por los trámites, usted no se preocupe por la burocracia, yo me encargo de todo, yo nada más quiero que usted me lea. Fue un asesor excepcional. Es decir, me dio toda la autonomía y libertad para encontrar mi propio camino sin dejar de guiarme. Es una combinación, ahora que yo he dirigido muchas tesis, muy difícil de lograr. Es un equilibrio muy precario entre que parece que no te hace caso, pero en realidad te está dejando que tú misma, descubras tu camino y elabores tu hipótesis y solo te ayuda en el camino. Y lo que sí era también un excelente lector. Entonces, yo me acuerdo que yo le entregaba un avance de la tesis y 2 días después él me hablaba a mi casa y me decía, ya está leído tu avance, cuando quieras venir. Cuando yo llegaba a su casa, tenía sobre su comedor mi avance, todo rayado como trepadero de mapache, dejaba mi texto, un montón de libros y un montón de fichas. Y empezaba el regaño auténtico. Marta Lilia, tú no sabes ni por dónde cantó el gallo. Marta Lilia, no entendiste nada. Marta Lilia, esto está mal escrito. ¿Se pueden decir malas palabras? Marta Lilia, eres una pendeja. ¿Cómo? No sé, no, aquí esto está mal. Además, las notas siempre deben decir algo. No son una referencia bibliográfica. Las notas tienen que decir algo. Toma,
Y después de 3 horas de trabajar, me daba un bonche de fichas de sus proverbiales ficheros, que él había juntado conocimiento por años. Me dice, toma, llévatelas. Esa generosidad, o sea, una erudición recopilada por él, y me la daba. Me dice, toma, para que tus notas digan algo y te luzcas. Así, me daba las fichas. Yo llegaba a mi casa llorando porque no era nada fácil aguantar que te dijeran por 3 horas que todo lo habías hecho mal, que no sabías ni por dónde cantaba el gallo. Pero después me aliviaba las chinguillas y decía, ay, pues sí, tiene razón, esto no tiene pies ni cabeza. Entonces, yo trabajé al lado de él 25 años. Fueron 25 años de formación intensiva. Era un filólogo excepcional. Era un hombre con una capacidad de crítica implacable, pero la autocrítica era aún más implacable. Ahora que yo heredé todas sus cosas y tengo, por ejemplo, las separatas de sus artículos publicadas, todas están corregidas a mano por él. Las deja y tacha. Hay una muy chistosa que tacha, así, pero tacha con una furia y dice, ¡qué pendejo! Perdí una buena oportunidad de quedarme callado. Se lo dice a sí mismo. Es decir, para él, el conocimiento no acababa en la publicación y el reflector que conllevaba la publicación. Para él, el conocimiento era una búsqueda continua. Era una búsqueda de todos los días, de corregirse, de mejorarse, pues ya no pienso lo que pensaba, ahora pienso esto, de equivocarse, de rectificar la equivocación. Es decir, ese tipo de académicos ya no existen. Ya no existen, ellos publican, son SNI3, eméritos, salieron en la tele, son famosos, punto. ¿Qué aportaron? ¿Quién sabe? ¿No? Pero Alatorre no era así. Yo trabajé 25 años con él y no tenía ojos ni oídos más que para él. Entonces, pues, cuando él murió, yo me quedé con la estúpida e ingenua idea de que todos los académicos eran así. Y me di cuenta que no, él era una excepción. Todos los académicos son lo que somos, una bola de gente autocomplaciente, mediocre y complacidos en nuestra mediocridad, y que además decimos, ya publiqué, ya soy SNI3, ya me siento en mis laureles. Él no era así. Para mí, bueno, como le dije poco antes de que muriera, fui a verlo y estaba muy arreglado, muy peinado, y le dije, ¿y ahora por qué está tan peinado, profe? Lo peinaron con limón, ¿va a ver a su padrino o qué? Y me dijo, no, es que vienen del Fondo de Cultura a sacarme unas fotos. Y entonces me pidió que me quedara a comer. Y ese día era mi cumpleaños y yo cumplía 50 años. Y entonces le dije, ay, no, profe, es que no puedo quedarme a comer porque son mis 50 años y voy a festejar con mi familia. Me dice, ¿cumple 50 años? ¡Qué barbaridad! Mi jovencita cumple 50 años. Sí, pues si tenemos 25 años juntos, profe, pues ¿qué esperaba? Y me dice, caray. Y le digo, ¿cómo ve, profe, que yo decía que cuando fuera grande iba a ser como usted? Y ya soy grande y ni pa' cuándo, oiga. Y le digo, pero no me preocupo, porque en la elección del modelo está el acierto. No voy a ocupar sus zapatos, nunca, nunca. Pero yo voy a seguir su camino, y me acuerdo que cuando se estaba muriendo, le escribí una carta para despedirme, diciéndole, muérase tranquilo, profe, ya usted ya cumplió y yo voy a tratar de seguir, no le prometo mucho, pero voy a hacer todo mi esfuerzo por no traicionar su espíritu. No le digo que llegue a lo que usted llegó, pero haré el esfuerzo por no traicionar su espíritu. Y yo creo que mi vida como académica e incluso como persona no hubiera sido la misma de no haber tenido la mentoría de Antonio Alatorre, porque me enseñó el rigor, me enseñó la pasión, la autocrítica y que si te equivocas, pues no es grave, no pasa nada, rectificas y ya, con la misma honestidad, siempre y cuando el error sea honesto.
Es decir, con la misma honestidad y convicción con que alguna vez pensaste una cosa, 10 años después, porque este proceso no se acaba hasta que se acaba, piensas otra, con la misma convicción y con la misma honestidad. Se vale. Eso es algo que le aprendí a él. Me acuerdo que una vez llegó una reseña de Antonio Carreira a la Nueva Revista de Filología Hispánica de un libro de Alatorre. Una reseña muy crítica, muy dura, nada complaciente con Alatorre. Y me acuerdo que nos dio un poco de miedo porque Alatorre, pues, era el director de la revista, ¿no? Y entonces, le dije: "Pues, déjame preguntarle". Entonces, fui a su casa y le llevé la reseña. Le dije: "Oiga, profe, llegó esta reseña de su libro de la tradición del sueño erótico en la poesía de los siglos de oro", y la lee. Y me dice: "Así como está, se publica. No le muevan una coma. ¿Tú sabes hacer esa chingadera del correo electrónico?". Le dije: "Sí, profe". "A ver, contéstale ahorita a Carrera. Te dicto. Querido tocayo, ¿cuántas pendejadas me encontraste? Muchas gracias. Si hay una segunda edición, incluiré todas estas correcciones". Y en efecto, yo ya hice esa segunda edición, digo, la tengo en mi computadora, añadiendo todo lo que corrigió Alatorre a partir de las correcciones y las sugerencias que le hizo Carrera. Es decir, era un hombre, pues, que anteponía la búsqueda del conocimiento a su propio ego, que no digo que no lo tuviera, todos lo tenemos, pero era un ego bastante educado y que lo que buscaba era, que luciera el por ejemplo, si era un estudio sobre Góngora, lo que buscaba es que luciera Góngora, o al dar las clases, lo que buscaba es que los alumnos nos enamoráramos de Góngora. No de él, yo me enamoré de él y de Góngora también, pero era de veras, un profesor excepcional que yo creo que en estos tiempos le hubiera ido muy mal, porque no tenía empacho en decirnos que éramos pendejos o ignorantes, ¿no? Eso de lo políticamente correcto no existía. Me acuerdo que, el primer día de clases nos hacía un examen que era anónimo y nos preguntaba, ¿no? Los reyes de España, desde los católicos hasta Carlos segundo, una lista de autores con una lista de obras, y había que relacionar las columnas. Y bueno, y luego a la otra clase llegaba y nos decía: "Esto es una muestra de humorismo involuntario, verdaderamente son ustedes unos ignorantes y unos pendejos. Pero no se preocupen, que para eso estoy aquí. Y estoy muy ilusionado porque tienen todo por aprender". Yo ahorita le digo eso a mis alumnos y bueno, me corren a derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no le faltaba ni la razón ni la verdad. Entonces, bueno, desde esa humildad que yo siempre les digo a mis alumnos, el día que pierdan esa humildad, esa capacidad de autocrítica, se acabó su carrera académica. Tengan 30 u 80 años, no importa. Si ustedes no son capaces de esa autocrítica, se acabó la carrera académica. Entonces, para mí, la mentoría de Alatorre significó la diferencia entre una vida académica que a lo mejor no es muy exitosa, ni lo grande que fue lo de Alatorre, pero para mí muy satisfactoria, muy honesta. En lo poquito, muy honesta. Significó eso. Y también quiero contar una anécdota que a mí me parece muy reveladora de lo que era Alatorre. Un día hice una comida en mi casa para despedir a Antonio Carreira, que había venido a dar un curso. Invité a Alatorre porque eran muy amigos. Y yo iba a pasar por Alatorre a su casa porque Alatorre no manejaba. Pero le dije: "No voy a poder pasar por usted, profe, porque tengo que ir por Carreira, que es el invitado, y entonces le voy a mandar un taxi de aquí del sitio de mi casa". Ah, bueno. Entonces fui a la esquina de donde yo vivía y contraté un chofer. Y le dije al chofer: "Va a tal Espigones 13, Colonia de las Águilas". Le digo: "Ahí recoge al profesor Alatorre a tal hora". Le dije: "Platica mucho, mi profe, pero, pues, usted nada más ahí lo escucha". Bueno, llega, me asomo a la ventana, ahí está el taxi con Alatorre, no se baja Alatorre, no se baja.
no se baja. 20 minutos y no se baja. ¿Y qué está pasando? Bueno, ahí quedó. Bajó por fin a la torre, ya pasó. Pasaron unos días. Pasando por el sitio, me detiene el chofer un día. Oiga, qué bonito platica su profe. Oiga, ¿dónde puedo comprar sus libros? Porque fue una delicia hablar con él. Y yo me quedé, dije, no cabe duda, este es el verdadero profesor, el que te descubre tu propia pasión por descubrir. Este era un chofer de taxi que no sabía nada de poesía ni de literatura y a la torre le descubrió lo bonito que puede ser entrar por este camino. Yo le compré, lo primero que le regalé a ese taxista fue Los 1001 años de la lengua española, ¿no? Ese era a la torre como filólogo y como mentor, y a mí me impresionó mucho que cuando llegué a dar clases a la Universidad de Chicago y conocí a una profesora de Princeton, me dijo, oye, yo tuve un profesor en Princeton, pero no creo que lo hayas conocido porque eres muy joven. Le digo, no, soy tragaños, pero no joven. ¿Quién? No, es que era muy apasionado y daba unas clases. Le dije, Antonio Alatorre. Sí, no, no solo lo conocí, fue mi mentor. Entonces, él dejó una huella que yo espero a través de mí misma seguir transmitiendo el legado de él en mis alumnos. Esa es como mi misión en la vida, que no se quede solo en los libros, porque ahí está en los libros su legado, evidentemente, toda su erudición y toda la información y demás. Pero no sustituye el verlo en clase, el verlo cómo vivía la poesía. Igual lloraba, que hacía un chiste, que se acordaba de algo de su pueblo o de alguna cosa erudita. Es decir, era una clase viva, era una erudición viva. Eso yo trato de transmitirlo a mis alumnos, no sé si lo he logrado, pero él sí lo transmitía. Él sí lo transmitía, que para él la poesía no era solo su objeto de estudio, ¿no? Era, entre otras cosas, su objeto de estudio. Me acuerdo que una vez bajando al auditorio, a unas conferencias, el profe ya estaba muy, muy mayor y enfermo, y yo lo venía agarrando, íbamos al auditorio Alfonso Reyes, y se iba como a caer de las escaleras. Entonces lo detuve, y en ese momento me declamó un soneto de Góngora. En este occidental licio, en este climatérico lustro de la vida, cada mal paso es precipicio, cada mal paso es caída, cada caída es precipicio. Es un soneto que compuso Góngora poco antes de morir. Y yo entendí lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo, sé que se acerca mi momento. Nos abrazamos llorando. No me estaba presumiendo que se sabía un soneto de Góngora de memoria. Me estaba diciendo, estos versos te van a decir porque los conoces y porque me entiendes exactamente qué estoy sintiendo ahorita. Y esto es lo que estoy sintiendo. Me lo comunicó con 4 versos de Góngora. Nos abrazamos llorando y bajamos al auditorio. Eso era la poesía para él. Su modus vivendi, su modo de entender la vida, su modo de ver la vida, su ventana al universo. Entonces, para mí, eso no lo voy a olvidar nunca. Espero que mis alumnos tampoco. Y espero haber hecho en mi vida, logrado transmitir ese legado, porque fue muy certuda. No fue fácil. Alatorre era un hombre muy difícil, despiadado en la crítica, pero muy generoso con su conocimiento, con su tiempo, con su inteligencia. Y cuando mi padre enfermó de Alzheimer y ya no tenía yo ese rebote, Alatorre me recibió con los brazos abiertos y se convirtió en mi rebote intelectual. Entonces, pues para mí él significó demasiado. Y es una pena que no lo lean los alumnos ahora. Es una pena que en la UNAM no se dejen sus libros como libros de texto, pero
Pues fue mi mentor y el mejor filólogo mexicano, con una resonancia que no tiene en México tanta como la debería tener, pero la tiene mucho en España, donde se le reconoce como uno de los mejores filólogos en lengua española y uno de los mejores estudiosos de la poesía de los siglos de oro. Así se le reconoce en España. Aquí hay demasiada mezquindad y no se, no se le reconoce lo suficiente, pero qué bueno que hay este homenaje a 100 años de su muerte, de su nacimiento. Para que es porque además profesores como él, creo que ya no hay nadie en el colegio. No hay nadie así, no hay nadie de ese tamaño. Entonces, hay que presumirlo y hay que cacarearlo todo el tiempo, porque tuvimos mucha suerte de tenerlo en el colegio y de que él fuera nuestro representante y, la verdad, la cerecita en el pastel.